Muchas gracias, muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, el clásico de todos los lunes. Hoy, programa apasionante, como siempre dividido en dos partes. La primera parte del programa vamos a hablar con el sacerdote jesuita, rector de la Universidad Jesuítica en el Paraguay, el padre Mariano García Díaz. Él es un capo, ocupó todos los cargos de importancia dentro de los jesuitas y actualmente es nada más ni nada menos que rector. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y en segundo término vamos a contar con la presencia de un joven que nos va a hablar sobre la deuda cero. Está de moda cero. Cero arancel, cero hambre, entonces cero deuda. Paraguay no debe nada, cero, absolutamente nada, ni un níquel, ni una moneda, no debe a Yacyretá. Vamos a hablar con Daniel Ríos en la segunda parte del programa del día de la fecha. Hoy es un día feliz, padre. Un día muy feliz para nosotros. Sí. 22 de abril de 1541, por primera vez los jesuitas, los amigos de la compañía de los amigos de Jesús, prácticamente se creaban, aparecían en forma pública, rezando la misa en San Juan de Estramuro, 22 de abril de 1541. Una fecha cara a los sentimientos de los jesuitas. Sí, fue el 22 de abril de ese año que has mencionado y fue en Extramuros, pero delante de una imagen de la Virgen. Era un altar de la Virgen y esa es la Virgen que nosotros le ponemos el nombre de... Ahí lo tienes. Ahí tenemos. El 22 de abril de 1541, meses después de aprobada la fórmula Instituto de la Compañía de Jesús por Pablo III, 27 de septiembre de 1540, los primeros compañeros hicieron sus votos solemnes ante la imagen de la Virgen en la iglesia de San Pablo de Extramuros de Roma. Comprensible que ese día, considerado como el día del nacimiento de la Compañía de Jesús, sea celebrado por los jesuitas con gran alegría y devoción como fiesta de María, Madre de la Compañía de Jesús. Qué lindo. Así es. Propiamente, la Compañía de Jesús nace cuando es aprobada en 1540, el 27 de septiembre, Sí. Y meses después ya hacen los votos solemnes los jesuitas. Los primeros eran evidentemente San Ignacio de Loyola, que inicialmente tenía una formación militar y le acompañaba él su lugarteniente, el que siempre estaba, Francisco Javier. Fue Francisco Javier y San Pedro Fabro, los tres son santos, y luego otro grupo de compañeros que se fueron formando con ellos y fueron 10, diríamos, el equipo que ya recibió la misión del Papa. Y como sabes, ya los jesuitas desde el comienzo hicieron un voto especial que no tienen otros religiosos, que es un voto especial al Papa, de ir a la parte del mundo donde el Papa nos diga, a la misión del mundo donde el Papa nos diga. Cuando San Ignacio de Loyola, que tenía una sólida formación militar, porque incluso fue héroe, conocido como la batalla de Lepanto, el Manco de Lepanto, San Ignacio de Loyola recibió la iluminación de cambiar su vocación, dejó las armas y tomó la religión, en este caso el compromiso, y le esperaba nada más ni nada menos que justamente una parte de la Biblia, decía él, que le impresionó mucho, que es: vayan a las nuevas tierras y nuevos cielos y ahí trabajen. A lo mejor fue una premonición de lo que iba a ocurrir en América. Y puede que sí. Él, de hecho, fue de un fracaso, por así decirlo, que defendiendo una ciudadela allá en Pamplona, que él se empeñó en defender, por más que los enemigos eran muchos, pero él era muy valiente, muy perseverante, pero cayó y una bala le rompió entre las dos piernas, le rompió una y le dejó fatal. Casi estuvo a punto de morir, tuvo una convalecencia muy larga y en esa convalecencia, él, que era muy lector de libros de caballería, no tenía libros de caballería y entonces le dieron vida de santo y de Jesús. Y ahí fue transformando su vida. Y él hizo un cambio radical que su familia no quería dice, este se ha vuelto loco, pero no, es Dios. Inicialmente no aceptó que se convierta religioso, ¿verdad? No, de ninguna manera. Una persona muy adinerada era San Ignacio. Tenían una torre grande, era de estos
terratenientes, por así decirlo, de estas familias de alcurnia. Y de gran abolengo. Exactamente, tenía su casa castillo en la que vivía. Y justamente en su castillo donde él se dedicaba a la lectura. Así es. Padre, ¿cómo vienen? ¿Qué fue lo que decidió para que la compañía de los amigos de Jesús decidan venir a América? El mundo se descubría América, que todavía era toda una novedad. Así es. Mira, los jesuitas estaban empezando. Y justo antes de morir San Ignacio se entera de que existe un Paraguay, y él mismo escribe una carta en marzo del año que falleció, 1556. Él escribe una carta a uno que era el que le escribía todo, ¿verdad? En la que decía: hay una ciudad llamada Paraguay a la que me dicen que es importante que vayamos para hacer mucho bien tanto a indios, a indígenas, como a castellanos. Y ya él envió por todo el mundo, envió a San Francisco Javier, lo envió a Japón, a la India, hasta todo el extremo oriente. Por eso que había una de las reducciones que llevaba el nombre de Mártires del Japón. Así es. Bueno, vamos por parte, padre. Muy interesante la charla. Deciden venir. Evidentemente no tuvo tiempo de venir San Ignacio de Loyola a América. Ya no. Pero vino Francisco Javier. No, vinieron otros, porque Francisco Javier fue a Japón. A Japón. Él dividió la gente. Cuando murió San Ignacio, o sea, en 15 años, la Compañía de Jesús tenía 1000 jesuitas. Entonces vinieron de aquí, de Austria, de Francia, de Italia, de Suiza, de Irlanda, Polonia, de todas partes del mundo. Entonces esos fueron los primeros. Y eran con profesiones diferentes. Venía un médico, venía un ingeniero, un constructor, un zapatero, un albañil. Primero venían como misioneros y iban a los pueblos, iba en solitario el jesuita. Llegaba al pueblo, ahí la gente lo recibía así con reverencia porque no sabía cómo actuaría, pero sí veían que eran hombres pacíficos y que venían no con la espada, sino con la cruz. Vinieron en primer lugar a Nueva Granada, lo que es actualmente Venezuela, Colombia, Panamá. Sí, después bajaron a Perú, Inca, Ecuador, estuvieron en la zona del Amazonas y después deciden instalarse, como usted bien dice, en lo que era Paracuaria. Así es, y así es. Pidieron acá y el mismo rey de España estaba muy interesado de que vinieran a Paraguay, porque quería que se trabajase con los indios y al mismo tiempo se trabajase de un modo como los jesuitas. ¿Cuál era, ya que ustedes tienen una formación muy militar, cuál era el PC central de los jesuitas en el Río de la Plata, en la parte sur de América? Mira, un lugar muy importante, bueno, fue Lima y Córdoba. Córdoba era el lugar, ahí tenemos la primera universidad que existe, la universidad, y hoy día estamos ligados, mi universidad está ligada a la Universidad de Córdoba, y ahí fue donde estaba por un paraguayo, ¿eh? Ahí, exactamente, y ahí estudiaron muchos jesuitas, porque venían, a lo mejor como jóvenes estudiantes, todavía no habían terminado sus estudios y terminaban en Córdoba. Y ahí ya venían. Y de Córdoba vinieron a Paraguay. ¿Y cómo fue para que elijan quedarse en lo que es actualmente el río Tebicuarí, el río Paraná, el río Uruguay? ¿Cómo se quedan en esta zona? Bueno, en primer lugar, le ceden, como llegan ya cuando está comenzado todo eso, le ceden algunos pueblos como San Ignacio Miní, San Ignacio Guazú, pero resulta que había un grupo en la zona del Guairá, pero Guairá en el sentido más amplio. Guairá, está bien dicho. La zona de los Itatí. Así es. Y ahí sufren mucho las invasiones de bandeirantes, que venían a recoger esclavos y todo eso. ¿Qué son los bandeirantes? Los bandeirantes eran personas que venían a las tribus indígenas, robaban a los indígenas y los hacían esclavos. Eran gente de la peor calaña. Peor calaña. De San Pablo, Brasil actual. Claro, ellos
traían llamados también mamelucos. Exactamente, ¿Bandeirantes o mamelucos? Ellos venían y le causaron estrago a la población. Algo tremendo. A los jesuitas que estaban en lo que es actualmente el estado de Paraná, por lo que tuvieron que emigrar. Tuvieron que emigrar. Eso explica por qué Villarrica es andariega y tiene 7 fundaciones. Así es. Y tuvieron que emigrar, ir por los ríos, fue algo impresionante, fue un éxodo muy grande. Y ahí ya hubo un gran líder, que es el padre Ruiz de Montoya, Antonio Ruiz de Montoya. Antonio Ruiz de Montoya se destaca muchísimo en la historia. Era muy querido por los indígenas. Él murió en Lima y lo trajeron en hombros hasta Misiones. Hasta Misiones, hoy día Misiones Argentina, caminando, donde lo enterraron. Caminando. Y hay otro muy conocido también. San Roque González de Santa Cruz. San Roque González de Santa Cruz. Me permitís, ahí vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos. Ya quiero que nos cuente la vida de San Roque González de Santa Cruz. Que es la ciudad de Encarnación, tiene una activa participación en los pueblos que va desde el Paraná hasta el Uruguay, incluso una muerte que fue motivo de canonización con otros compañeros mártires, caso Alfonso, creo que el que le acompañó, y Castillo y Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez, exacto. ¿Podría darnos un poco el carisma de San Roque González? Mira, Roque González, como sabes, era ya sacerdote cuando la Compañía de Jesús inició acá, incluso le dieron un cargo en la Catedral de Asunción. Pero él descubrió que la Compañía de Jesús era lo que a él le llamaba. El padre de la Torre lo hizo a Dios. Y sí. Y entonces, en esa llamada que él sintió de una manera muy fuerte, renunció a todos los cargos posibles y ya desde los comienzos ya trabajó con los indios que están enfrente de Asunción, ¿verdad? Pero enseguida fue destinado a San Ignacio, donde recién se había creado ya la fundación de San Ignacio Guazú. Sí, y ahí es San Ignacio actual. El San Ignacio actual de Paraguay. Y también ya él se dirigió a todos los pueblos del interior, que ya está toda la zona de Misiones Paraguay, y fundó Encarnación, que era Itapúa, y después también al otro lado del río Paraná, y luego incluso al otro lado del río Uruguay, que es donde fue ya martirizado años después, y fue fundador de muchos pueblos. Y justo en el último que estaba fundando, ahí él fue martirizado, y tiene que ver un poco con las ciertas rebeliones que hubo dentro de todo el proceso. Él le perdonó a la gente que le estaban matando. Él, por supuesto. Él le perdonó, no saben lo que están haciendo ustedes. Yo les quiero mucho, ¿por qué me hacen esto? Así que su corazón se mantiene hasta hoy acá en la iglesia de Cristo Rey. Así es. Y ese es el gran regalo que tenemos los paraguayos. Es el primer santo que habla guaraní. El primer santo. Él era hijo de un escribano español que había venido aquí y también una indígena. Entonces él sabía el guaraní por la casa materna, y eran bastantes hermanos, y tenía también, y tuvo que pelear con su hermano, diríamos pelear en buen sentido. Tiene una carta preciosa y muy fuerte, y tiene que ver también con el estilo de la Compañía de Jesús, que es fe y justicia. O sea, no entendemos el carisma de los jesuitas, fe y justicia. No entendemos la fe si no va unida a la justicia. Yo tengo mucha fe, pero soy injusto, o no abro por la justicia, o no lucho por la solidaridad, no nos va. Y por eso también la carta esa que yo te he hablado de Roque González a su hermano, una carta muy fuerte en la que dice que los indios tienen que estar libres, porque así son seres humanos, con Dios los creó como nosotros, y no tienen por qué estar obligados a la esclavitud ni a la servidumbre que se le quería tener. Y por eso es que también tuvieron muchas dificultades los jesuitas, y tú antes me decías que los tildaron de comunistas. Bueno, vamos a llegar a eso, vamos por parte. El otro que fue muy querido a tal punto que se le consideraba como la personificación del mismo Dios fue Ruiz Díaz de Montoya. Sí, Ruiz de Montoya, nosotros tenemos una casa que es Ruiz de Montoya, es
un gran hombre, un personaje muy importante, que además era muy culto, muy preparado, muy organizador. Es el que tuvo la misión de traer a los indígenas de las persecuciones de las malocas. Y malocas, sobre todo para nuestra audiencia, se refieren a los bandeirantes o mamelucos. Sí. Así es. Porque la maloca era el procedimiento de ir a capturar indios. Así es. Y entonces él tuvo que hacer eso, pero no solo eso, sino él fue el que hizo las gestiones, porque hizo muchos viajes a España, ¿verdad?, a conseguir que los indios tuvieran armas. Habló con el rey Felipe III. Claro, para conseguir armas, para defenderse, porque ya era excesivo. Entonces, vamos ahí, vamos a entrar al tema de cómo se arman los jesuitas. Pero ¿cómo era una organización normal? Por ejemplo, un pueblo, San Ignacio, lo que hoy vemos, las reducciones de Jesús, de Trinidad, de San Cosme. ¿Cómo era una reducción jesuítica? Mira, una reducción está preparada con un esquema muy, muy bello, diríamos, muy organizado, de manera que una plaza central enorme, muy grande, con referencias de las cruces en los extremos, en las esquinas, y luego, por un lado la iglesia, por otro lado las casas de los indios. Al lado de la iglesia estaban las grandes, lo que le llamaban el colegio. El colegio. O sea, tenían todo en un centro. Todo en un centro. Estaba la iglesia, estaban frente a la plaza, estaba la escuela de artes y oficios, estaba la sanidad, estaba el depósito. Los jesuitas lograron sacarle a los guaraníes, que eran considerados neolíticos porque eran antropófagos, eran polígamos, se comían entre ellos, ¿verdad? Claro, todo eso se hace en un proceso. ¿Cómo hacen los jesuitas? Mira, tienes que llegar a las personas, pues mostrando tu amabilidad, mostrando tu entrega, mostrando que tú quieres servir, y eso es lo que querían los jesuitas, servir y hacer que ellos sean más humanos, más profundamente humanos, y que asuman su fe con un compromiso de solidario. Por eso la reducción está pensada también de modo social y económico, o sea, producir para la familia, pero producir también para el bien común, para la comunidad. Por eso al final tienen divididos las tierras, de manera que haya una que es Tupambaé, que era precisamente, diríamos, la cosa de Dios, pero es pensando en todo lo que es lo social. Es para asistir a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, a toda la gente más necesitada. Ahora, padre, estamos en una comunidad como la de San Ignacio, la de Santiago, la de Santa María de Fe, la de Santa Rosa, cualquiera de las que tenemos en Paraguay, creo que son 7, ¿verdad? Si consideramos Encarnación 8. Los jesuitas le dieron libertad a los guaraníes en el sentido de que ellos tengan su cabildo, tengan sus regidores, tengan su autoridad entre ellos, el cacique, el más querido, que tenga mayor autoridad moral, y al mismo tiempo le dio la posibilidad de que tengan lo que hasta hoy se mantiene, el cultivo de renta y el cultivo de consumo para subsistencia. Evidente, o sea, los jesuitas lo que aprovechan es que ellos, los indígenas, sigan rigiéndose por su sistema de cacique, en fin, todo lo que es, y al armar un pueblo tienes que tener un cabildo, que ellos se organicen, que tengan sus autoridades, pero siempre los referentes principales eran los 2 sacerdotes, porque solía haber 2 jesuitas. Pero uno que tenía la voz. Claro. Una disciplina bien vertical. ¿No? Así es. Poco democrático los jesuitas, ¿eh? Bueno, nosotros, sí, de hecho... Bien vertical. Para nosotros la obediencia es fundamental, pero es una obediencia razonada. Por sí, porque no puede haber 2 cabezas, hay 2 brazos, hay 2 piernas, pero felizmente una sola Evidentemente, cabeza. Nosotros podemos representar, decir, mira, me parece esto, pero la autoridad es la autoridad. Hablamos de la forma en que estaban organizados, cómo vivían, cómo hicieron cambiar, tenían una familia, una pieza
Entonces terminó la poligamia, ya tenía una mujer. Los jesuitas vinieron a enseñarnos que no se hace el bautismo en serie, sino que se hace en serio, hay que prepararse. También de la institución del matrimonio, que es una aceptación de fe para con Dios. Hasta ahora se mantiene la religiosidad popular. Ustedes ven el retrovisor y lo que fue la presencia de los jesuitas y hoy lo que es el Paraguay, y uno entiende perfectamente que acá hubo una gran influencia. Así es, ¿no? Y me parece que Paraguay será el único pueblo que no ha extinguido a los indígenas, porque en aquel tiempo en casi todos los sitios se extinguieron las lenguas, o sea, todo, y sin embargo el Paraguay... Eso se lo debemos a los franciscanos, en particular a ¿cómo se llama? Bolaños. Fray Luis Bolaños, claro, de Casa pero Paz. El tema de recogerlos en un... Sí, no, eso es jesuita. Y claro, y eso es lo que hace que se mantenga con fuerza. Porque pero muy importante fue la evangelización en este proceso de inculturación. Claro. No es que ustedes vinieron a abolir, a terminar con los idiomas como en otros países, sino que se enseñó. Es más, la primera imprenta en América Latina tenemos por los años 1700 en lo que es actualmente Santa María de la Fe. Ahí se hizo la primera imprenta en toda América del Sur. Claro, y también teníamos astrónomos y astronomía. También el padre, ¿cómo era el apellido del que vino de Buenaventura. Santa Fe? Buenaventura. Sí. Buenaventura Suárez. Sí. Estamos bien, la parte económica. Los jesuitas tenían muchos recursos. Cuando se van los jesuitas, la cantidad de activos que dejaron era impresionante. Nunca Paraguay pudo recuperar eso. ¿Cómo se organizaban tan bien? ¿Tenían economistas que administraban? Bueno, economistas los de aquel tiempo, pero se sabía administrar. Sí, porque había contadores. Claro, y se le enseña a administrar. Y eso supone paciencia, pero los indígenas son capaces de aprender todo. Y de hecho lo mostraron. No solo eso, sino pintura, música, artesanía de madera, artesanía de piedra, impresionante, de todo tipo, arquitectura. Muchas construcciones, por ejemplo la de Córdoba se hizo con guaraníes que se fueron de acá, de las misiones jesuíticas. Los españoles vinieron con la intención de encontrar oro, plata, no encontraron Paraguay, que es una zona plana, con mucha vaquería, mucho ganado, con mucha agricultura. Los jesuitas comenzaron a trabajar y después como que perdió el encanto para España, ya no le dio tanta importancia y todo se concentraba prácticamente en Lima, porque ahí es donde había mayor cantidad de oro y plata. Entonces se produce el ingreso, España descuida la frontera, ingresan los brasileros, los mamelucos, los bandeirantes, y los jesuitas fueron presa de eso. Después se arman los jesuitas. Y gracias a eso, no perdió la colonia española tantas propiedades. Claro. Porque gracias a los indígenas... Pero perdimos todo. Cuando es la bula del Papa Alfonso VI en 1492, prácticamente era lo que es Recife y nada más. Y mira hasta dónde dejaron, padre. Ahora, evidentemente ahí no hay participación de los jesuitas, la culpa es de la corona. Hubo un tiempo luego, entre 1680 y 1730, en donde se casaron un rey de España con una reina de Portugal, y tuvieron un connubio. Ahí aprovecharon los mamelucos para ingresar todo. Quiero llegar a esto después de este corte, padre, para que nos explique qué fue la guerra guaranítica o por qué fue la guerra guaranítica y qué participación tuvieron los jesuitas, la guerra guaranítica y la revolución comunera. ¿Puede ser? Bueno. Sí. Vamos a un corte, vendemos y regresamos enseguida con el padre que nos acompaña hoy, el padre García Díaz. Entonces, nos gustaría que nos aclare un poco el tema de la guerra guaranítica y la revolución comunera brevemente. Mira, son dos cosas distintas. La comunera tiene que ver con los españoles que se sienten indispuestos porque supuestamente los indígenas están prosperando mucho y los jesuitas no querían, o sea, querían que se guardaran las ordenanzas por las cuales no podían ellos ser esclavos ni servidores, ¿verdad? Entonces ahí se molestan y tal, y viene todo ese problema de la comunero. Y bueno, al final
se reprime todo eso comunero, pero yo no me voy a detener más en eso, pero sí creo que es importante la otra guerra, que es la guerra guaranítica, y esa nace de un tratado 1750, Madrid. Sí, 1750, el Tratado de Madrid, que Fernando VI ve que es conveniente ceder a los portugueses para que los portugueses ya no le armen más lío en el Río de la Plata, y entonces cederle esa parte se dio todo lo que es actualmente el estado de Río Grande do Sul, Santa Catarina y la parte sur de Paraná. Así es. Entonces los guaraníes se mostraron descontentos. Y entonces los guaraníes dijeron que no, que ellos... Y los jesuitas la acompañaron y empuñaron las armas. No, tanto como eso no. Sí, claro. Pero eso... Claro, empuñaron las armas. Bueno, eso es, en la misión aparece uno... Sí, ahí. dos de ellos vivían armados. Pero no, los jesuitas en general toman posición que tienen que obedecer. Pero los guaraníes dicen que no, que ellos se van a defender y se van a defender, y pelearon al máximo, pero luego se unieron los ejércitos de España y Portugal contra los guaraníes. Y ya ahí no pudieron más. Claro. Pero al final luego no se volvió otra vez a España, a los pueblos esos, pero otra vez ya estaban después ya le sacaron los españoles de todo el territorio, de todo el reino de España, y tuvieron que salir. Ya no... Ahora, un comentario breve, porque queremos que nos hable de tu universidad. Veo que tenés la remera de la Universidad Jesuítica del Paraguay. Si quieres ser alumno, te voy a matricular. Me anoto. Sí. Me gustaría, tiene carrera muy interesante. Tenemos una maestría en Derecho y una maestría en Dirección de Empresas. Si quieres una de esas dos cosas... Ella lo de Derecho me queda lejos, pero por ahí lo de Empresa puede ser. Buena educación. Padre, explícame un poco esto. Primer lugar fue José II de Cut, que dijo que los jesuitas tenían una formación casi comunista, y que como consecuencia de esa formación comunista el Paraguay quedó autoritario en época de Francia, de Carlos Antonio y de Francisco Solano. Después el mismo poquito más tarde, un gran historiador paraguayo, Blas Garay, palabra más, palabra menos, dijo lo mismo. Natalicio González también lo mismo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando algunos consideran? Porque es difícil ser comunista, que en esa época no existía, y en segundo lugar autoritario, ¿verdad? Claro, eso es lo que te iba a decir. Primero, que no existía el comunismo, pero si eran comunistas al estilo de Jesús, el Jesús de Nazaret, que favorece siempre a los pobres, a los desvalidos, a los que están... Una clara opción preferencial por los pobres. Jesús de Nazaret es clarísima opción para los pobres. Y eso es un compromiso que tenemos los jesuitas, como tiene toda la iglesia. ¿Ustedes no se sienten así como que necesitan reivindicar, hacer un desagravio a eso? Aclarar que eso no fue así. Pero si es que está clarísimo. Primero, que no había comunismo. En el tiempo no había comunismo todavía. El comunismo vino después. Pero ese autoritarismo que viene en los gobiernos, 70 años, Francia, Carlos Antonio y Francisco, se le adjudica a la formación que se recibió de los jesuitas. Yo no sé que fuera de eso de los jesuitas. Porque no estás de acuerdo entonces. Yo no estoy de acuerdo, pero eso... Sería bueno escribir sobre eso y sobre todo deslindar responsabilidades. Porque ya eso estuvo en Francia, el absolutismo, en Napoleón, en fin, personajes de la historia que son absolutistas. Eso han sido, no tiene nada que ver con los jesuitas. La Universidad Jesuítica del Paraguay, después de que fueron expulsados 2 veces, Fray Bernardino Cárdenas primero en 1640, luego lo que hablábamos recién, la revolución de los comuneros, la primera batalla sobre el río Tebicuarí, la segunda batalla en lo que estaba actualmente San Roque González de Santa Cruz, donde el ejército del Río de la Plata, con el apoyo de los jesuitas, prácticamente terminó por amputar a los comuneros, a los paraguayos, a los de Asunción. Se produce prácticamente la desaparición de los comuneros. A partir de ahí ustedes tienen una activa participación. Yo te invito a otro programa porque no nos da el tiempo. ¿Cómo no? Pero quiero que nos cuente en otro programa la lucha contra la dictadura, que fue muy importante, la de los jesuitas. ¿Cómo no? Y sobre todo tu universidad, ahora que vos sos el rector, padre. ¿Qué carrera ofrecen? ¿Qué carreras? Bueno, las carreras que ofrecemos
son en dos frentes primero, una en humanidades, que ahí ofrecemos filosofía, psicología y educación. Esa es la parte de humanidades. Y también escuelas de negocios, es decir, administración y comercio, que ahí ofrecemos carreras como marketing, ingeniería comercial, administración y contaduría. Esas son las carreras de grado. Y posgrados, como te dije, tenemos un previsto, esa todavía no ha empezado, pero estamos preparándola, o sea, ya está aprobada, que va a ser en derechos humanos, derechos fundamentales, otra en dirección de empresas y otra que va a ser en dirección y gestión educativa. Padre, te agradezco, un gustazo haber compartido contigo. Quedamos pendientes de la segunda parte, la vuelta de los jesuitas, la lucha contra la dictadura y la educación superior universitaria. Muchísima gente me llamó y te felicita por el trabajo que estás haciendo al frente de la educación superior universitaria en el país. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias, país. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos a la vuelta. Vamos a estar con Dani Ríos hablando sobre Yacyretá, deuda cero. No debemos nada.